Hey, tú que estás viendo este video, si estás en la universidad y estás haciendo prácticas y tienes miedo de acercarte a un mundo laboral, este video es para ti. Te vamos a mostrar que las prácticas no son ese mundo terrorífico que todos piensan, sino que es un momento de esparcimiento y es un momento donde aprendemos demasiado. Entonces, corre video. ¿Y cómo estamos, gente? Bienvenidos a este nuevo video del canal. Hoy vamos a hablar un tema súper interesante de cómo las prácticas cambian la vida de las personas, de cómo la visión de la teoría nos la podemos llevar a la práctica, cómo cambia la teoría en cuestión de la población. Muchos temas vamos a tratar y lo más importante es vamos a ver la perspectiva de las personas que estuvieron inmersas en la práctica, cómo lo sintieron, cómo lo vivieron y más que nada es un acercamiento hacia el campo laboral. Entonces, para empezar, los vamos a dejar con unas palabras del profesor Fabio Martínez. Hola a todos, un cordial saludo. Me complace mucho compartir con ustedes este video para hablar sobre la importancia de las prácticas en la formación de un profesional de actividad física y deporte. La parte teórica, sumamente importante. La parte teórica creo que es un pilar fundamental. Tenemos que tener en cuenta que la teoría es la que nos va a dar los cimientos para la práctica. Entonces, eso lo tiene muy claro el profesor Fabio Martínez, ya que él mismo nos inculcó muchísimas teorías importantes a la hora de realizar una práctica en un ámbito deportivo. Nos enseñó sobre planes gráficos, los cuales eran nada más y nada menos que una forma estructurada y organizada de poner los objetivos que usted quería trazarse en un periodo de tiempo y culminando en un periodo de competición y recuperación. Entonces, esto nos ayuda demasiado para poder tener claro qué es lo que íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer y el por qué lo estamos haciendo. Teníamos que tener claro qué deporte íbamos a hacer, qué población, porque varía muchísimo dependiendo de poblaciones, dependiendo de si son niños, grandes, jóvenes, varía demasiado. En base a eso, también nos enseñó sobre mesociclos, microciclos, sobre cómo estructurar la carga, cómo distribuir la carga. Nos enseñó sobre volúmenes e intensidades, cosas que son sumamente importantes para no entrar en fatiga a los deportistas. Trabajamos muy críticamente los tiempos, porque las personas, los usuarios, tienen que hacer una cantidad de minutos específicos de preparación física, de preparación técnica, de preparación táctica. ¿Para qué? Para que haya un objetivo, para que se cumpla ese objetivo. También aprendimos que esto es sumamente importante, que la planificación tradicional es sumamente importante para entender cómo se comporta el organismo, para cómo se adapta, cómo puede mejorar a través del tiempo y muchísimas cosas más. Entonces siento que toda esta teoría fue súper importante y necesaria para poder entender cómo se estructura y se planifica en el deporte. Bueno, con respecto a la experiencia específica con este grupo, en este semestre, en el curso de planificación del entrenamiento, tuvimos una experiencia muy enriquecedora. Primero decirles que el curso tiene un carácter teórico y tiene un carácter práctico. El carácter teórico nos centramos en el estudio de la planificación del entrenamiento, teniendo como referente principal a Matt Bellet, es decir, aplicando la estructura clásica de planificación. La experiencia fue buena, los muchachos, aparte pues, de asimilar digamos, el saber teórico sobre la planificación, buscamos que esto se convirtiera, que ese saber se convirtiera en un instrumento que ellos aplicaran en la realidad. En ese sentido hicieron planes gráficos, evaluaron planes gráficos para ellos darse cuenta si un plan gráfico está bien hecho o no. Ellos eligieron un deporte, eligieron un centro de práctica, acordaron con su cooperador la manera de intervenir y a partir de ahí generaron muchas preguntas que entre todos resolvimos en clase.
Bueno, y no siendo más, creo que todos están ansiosos por saber las experiencias, los mensajes, las posturas de todos los compañeros que vivieron la práctica. Entonces, antes de empezar con esto, démosle paso al profesor Fabio Martínez, que nos dé unas palabras y empezamos con todos los testimonios de los practicantes en sus respectivos centros de práctica. Vamos a ello. En cuanto a las prácticas, decir que estas son muy valiosas. Precisamente el espíritu desde la universidad es crear o brindar un espacio a los estudiantes para que convaliden saberes. ¿Por qué? Porque esa inmersión al mundo laboral, en un club deportivo o una institución deportiva, les da la posibilidad precisamente de convalidar lo que han aprendido. Es decir, estableciendo una relación entre la teoría, lo que ellos hacen y lo que se hace en el medio. A partir de ahí, los estudiantes generaron muchas dudas, muchas preguntas que dinamizaron mucho las clases. A partir de ellos hicimos debates, procesos conversatorios, socializamos lo que ellos hacían, lo analizamos entre todos y establecimos un lema, darse cuenta. ¿Desde qué nos damos cuenta en la práctica? Nos damos cuenta de los vacíos, de las dudas, y ellos generaron, la verdad, nuevas preguntas a partir de esta experiencia que de seguro les va a servir mucho en su proyección profesional en este mundo laboral. La práctica nos ha enseñado que planificar y periodizar es vital, y también lo es la importancia de dividir las cargas en el tiempo, como lo son los mesociclos, etapas y los microciclos que conforman un macrociclo. Aprendimos que es fundamental tener varias propuestas al planificar y tener un buen manejo de grupo, conocer y empatizar con los deportistas para así potenciar la cohesión grupal, reconocer fortalezas y debilidades de los jugadores para así poder enfocarnos en las capacidades específicas. La práctica es de vital importancia para afianzar todo el proceso de aprendizaje que tenemos en, en la universidad, y aparte de eso podemos afianzar, rectificar, analizar bien todo eso que hemos aprendido, puesto ya en un contexto real, en un contexto en el que podemos verificar si esta información nos es útil o si podemos cambiar cosas, podemos ponerlo de una manera un poco diferente a la teoría. La práctica para nosotros los estudiantes de actividad física y deportes es muy importante porque genera conocimientos reales de lo que pasa en el campo del deporte en nuestro país. Esto genera conocimientos diferentes y nuevas experiencias para cada uno de los practicantes. Tenemos aspectos muy positivos que recalcar frente a la práctica de este semestre. Estuvimos junto a personas que tenían mucha más experiencia en el campo que nosotros y pudimos aprender de ellos. Estuvimos experimentando cómo integrar la planificación del entrenamiento con estos grupos de niños que estábamos trabajando, o también los compañeros que también estuvieron revisando las prácticas de manera virtual por cuestiones de la pandemia. Sin embargo, son todos aspectos que nos llenan y nos siguen formando como profesionales en la actividad física, y nada más, son solamente cosas positivas que podemos recalcar de esta práctica. Algo que me brindó el curso de planificación del entrenamiento fue el hecho de haber podido experimentar nuevas experiencias dentro de un club, dentro de una fundación, el Parche, poder haber conocido un grupo de trabajo con el cual aprendí bastante de ellos, haber podido compartir espacios y experiencias con niños y jóvenes deportistas, los cuales me ratificaron la importancia de esforzarse y trabajar en este quehacer profesional. También me brindó bastantes conocimientos, los cuales no únicamente se quedaron en la teoría, sino que tuvimos la oportunidad de usarlos, practicarlos y de esa manera rectificar aquello que aprendimos en este curso.
Los inicios en la práctica de planificación del entrenamiento pues era mucha expectativa porque pues era la primera vez pues que nos tocaba pues en mi caso pues ya intervenir a una población como ya con algo muchísimo más estructurado, ¿cierto? Por ese lado, algo pues por ese lado. Ya lo otro fue que a medida que iba pasando pues el tiempo, ya uno se iba adaptando, digamos, a la población que estaba interviniendo y ya las clases eran un poquito más enriquecedoras porque pues ya había un acercamiento pues en el caso mío pues que estaba interviniendo arqueros de fútbol, entonces ya había pues una afinidad. La práctica es muy chévere, me la he gozado en gran medida lo que he podido, ¿cierto? Es importante para nuestra carrera, es uno de los pilares fundamentales, entonces tenerla ahí súper en cuenta, súper atentos y nada, disfrutarla, cada momento, cada entrenamiento pues que estén con el grupo y nada, muy contento con esta práctica. Realicé mi práctica en el Club Deportivo Formantioquia, el cual te recibe con los brazos abiertos y busca que seas mejor cada día. Realicé mi práctica con las categorías sub-7 y sub-8. Esta práctica me gustó mucho ya que toda mi vida me ha encantado el trabajar con los niños. Al ser una práctica de fútbol era un gran reto para mí, ya que no tenía muchos conocimientos al respecto, pero me propuse día a día aprender de los dos profesores con los que estuve, que fueron de gran apoyo y enseñanza en este proceso. Además, aprendí mucho de los niños, porque cada día era un reto el pensar qué hacer para cumplir los objetivos, pero en especial que ellos aprendieran de mí y yo aprender de ellos. Es una práctica que si la haces con dedicación y amor, podrás amar este campo de la carrera. Con esta práctica aprendí, conocí, me demostré que si me esfuerzo y dejo de lado mis miedos, puedo hacer todo lo que me proponga. Te doy un consejo, no te cierres por el desconocer de algo. Apóyate de los profes, entrenadores y sé una persona dispuesta a cambiar tu manera de pensar. Bueno, las prácticas para mí fueron un reto bastante grande y que en su momento pues tuve muchas dudas e interrogantes sobre lo que pudiera pasar dentro del terreno de juego. Sin embargo, el curso de planificación del entrenamiento pues me brindó muchos elementos y herramientas para poder intervenir a esa población de una manera más fluida, además de darme soluciones para poder afrontar esas dificultades que se me presentaban en las prácticas. ¿Qué hemos aprendido con Amigos en Casa? Hemos aprendido que sí se puede entrenar desde casa, que sí se puede tener una muy buena salud desde casa, que se pueden lograr todos los objetivos que nos propongamos con respecto a nuestra salud desde casa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el momento, viviendo en esta pandemia actual, es preferible quedarnos en casa y cuidarnos, cuidar a los demás. Entonces, guardando un espacio debido en casa, podemos entrenar y ya también, acompañado de un buen descanso y una buena alimentación, vamos a crear los pilares para un mejor futuro, para una mejor vejez. Todos promoviendo la salud y un muy buen estado físico. Gracias. Y bueno, gente, estamos llegando a la recta final de este video y creo que a más de uno nos tocó esos testimonios de los compañeros de cada práctica, analizando cómo veían las necesidades de cada centro de práctica, de cada usuario, de cada deportista. Es una cosa muy bella, es algo que es muy gratificante y más que nada nos ayuda a crecer como personas. Para terminar, el profesor Fabio nos va a dar unas palabras y vamos a escuchar lo que nos dice. Espero que este curso les haya servido para adquirir herramientas y desarrollar habilidades que les permita ser unos excelentes entrenadores con un pensamiento crítico, capaces de transformar aquello que se nos impone como la normalidad. Muchas gracias, profe Fabio, por esas palabras tan bonitas. Y nada, gente, muchísimas gracias por ver este video. Espero que este video les haya gustado mucho.
Este video lo hicimos con mucho amor para ustedes, espero que les haya gustado bastante. Más que nada en agradecimiento a ustedes, a la Universidad Católica Luis Amigo, por permitirnos hacer la práctica, por permitirnos centros de práctica tan bonitos, tan llenos de historias conmovedoras. Muchas gracias al profesor Fabio Martínez y a toda la gente que está detrás de que esto sea posible. Entonces, a ustedes, muchas gracias. Salud, salud.